Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Parraima y soy estudiante de la carrera de Medicina. Hoy voy a estar exponiendo de una materia muy importante que se llama Bases del Análisis Biométrico, en lo cual la exposición trata de parámetros descriptivos en análisis biométrico. Uno de los puntos a resaltar son las tendencias, la posición y la dispersión. Para introducir este tema de los parámetros descriptivos, podemos ver que en el vasto mundo de los datos, especialmente en los campos como la geometría, entender de las características de un conjunto de información es crucial. Los parámetros descriptivos son herramientas estadísticas que nos permiten reunir, organizar y comprender los datos de una manera más eficiente. ¿Pero qué son? Valores numéricos que describen aspectos fundamentales de una colisión de datos, como un centro, su propagación o su ubicación relativa. ¿Por qué son importantes? En la carrera de medicina, las bases de datos son sumamente importantes, ya que podemos establecer la estadística de ya sea de una investigación o ya sea para fines de recolección de estadísticas, tablas, tablas de preferencias, entre otros. Y facilitan la interpretación de los resultados que apoyan a todas las decisiones e informaciones que permiten la comunicación efectiva de los hallazgos complejos. Las medidas de tendencia central, concepto clave. Estas se dividen en tres. Media aditiva o promedio. La suma de todos los valores dividida por un número total de observaciones es el centro de masa de los datos y se usa para distribuciones simétricas. La mediana. El valor central de un conjunto de datos ordenados, robustos frente a los valores extremos de always in, idea para distribuciones aritméticas. La moda. El valor que aparece con mayor frecuencia es un conjunto de datos útiles para los datos normales o categorías en lo que puede haber más de una moda útil. Siguiente página. Ejemplos prácticos, cálculo o interpretación de la media. La media la podemos saber por medio de sucesiones de números. Por ejemplo, en este caso, 55, 62, 68, 70, 70, 73, 77, 75, 80, 90, 95. En los cálculos paso a paso vamos a ir sumando, por ejemplo, el 55 más 52, que da una media de 117. 117 más 68 da una media de 185. 805 más 70 da una media de 255 y así sucesivamente. En total, de todos esos resultados que los sacamos de una base de datos, podemos sacar el total, que es de 738. Las observaciones del número natural, que es el 10, y utilizamos ya sea la fórmula de X sobre N, que lo cual, si sustituimos los valores ya por la fórmula, utilizamos el 738 dividido entre 10, que da una media de 73.8. Siguiente. Los cálculos de interpretación de la mediana y la moda contienen con nuestras puntuaciones del test, veamos la media y la moda para entender la distribución de los datos. Datos ordenados, del 55 hasta el 95, como una sucesión. La mediana, o número 10, que es par, la mediana se encuentra entre la quinta y la sexta observación. La quinta observación es de 70 y la sexta observación es de 73.
en donde la mediana, si sustituimos la fórmula, nuevamente es de 70 más 73 dividido entre 2, en lo cual eso nos da un resultado de 147 dividido entre 2, que es igual a 71.5. Las medidas de es de 71.5, eso significa que el 50% de las puntuaciones están por debajo del 71, en el otro 50% por encima. La moda, el valor que más se repite en ese conjunto de datos es el número 70, aparece 2 veces. A los demás valores aparecen solo una sola vez, así que la moda es 70. En la moda, ese 70, si no hubiera repeticiones, la moda podría no existir o ser multimoda. Siguiente página. Medios de posición, cuartiles, difíciles y percentuales. Estas medidas nos pueden ayudar a entender dónde se ubica un valor específico dentro del conjunto de datos, dividiéndolo en segmentos. En los cuartiles, o Q1, Q2, Q3, se dividen el conjunto de datos en 4 por partes iguales. Q1, Q2, mediana, y Q3 marcan el 25 a 50% y 75% de los datos representantemente difíciles. Se dividen del conjunto de datos en 10 partes iguales, cada una representando el 10% de las observaciones. Perceptibles dividen el conjunto de datos en 100 por partes iguales. Un perceptil P indica en los percentiles se dividen en un conjunto de datos en 100 por partes iguales. Un percentil P indica que el P de por ciento es de los datos que están debajo de ese valor crucial en crecimiento geométrico. Siguiente página. Ejemplo práctico, calcula la interpretación de los cuartiles. Veamos a nuestros 10 puntuaciones para calcular los cuartiles y el rango intercuartílico. Datos ordenados, desde menor a mayor, que en este caso fue 55, hasta 95. Cálculo de cuartiles, que fue en Q2, que fue la mediana, ya calculada de 71.5, y Q1, que fue la mediana de la primera mitad, que fue 55,2 hasta 70. El valor central fue de 68. El Q3, que fue la mediana de la segunda mitad, que fue desde 73 hasta 80. El rango de intercualítico fue Q3 menos Q1, que nos dio 80 menos 68, que fue igual a 12. La interpretación del 50% central de las puntuaciones del test se encuentra que el 68 y el 80 de los puntos de los cuartiles es de 12. No nos indica que la interpretación de la mitad central del porcentil 90 de la posición P es de 0.90 multiplicado por 10 más 1, que nos dio un resultado de 9.9. Interpolación entre 9 y 90 y 10, 95. La observación fue de 90 más 0.9 multiplicado por 95 menos 90, que nos dio una mediana de 94.5. El 90% de las observaciones están por debajo de menos 94.5 puntos. Medidas de
dispersión y rango, varianza y desviación estándar. La medida nos dice que los dispersos o variados están de los datos de menor precisión, indica que los datos están más agrupados alrededor de la media y de la viceversa. Rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo nos da una idea rápida de la amplitud total de los datos. Desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza de la medida de dispersión más utilizada, ya que estas en la misma unidad que los datos originales. Varianza promedio de los cuadrados de las divisiones de cada dato respecto a la medida de dispersión cuadrática. Coeficiente de variación mide de la dispersión de la relativa de los datos respecto a las medias. Usted va a comparar de la variabilidad entre el conjunto de datos con diferencias estándares. Ejemplo práctico, cálculo e interpretación de la varianza, desviación estándar. Calcularemos la variación de desviación estándar conceptual del 71.5, 73.8, en lo cual el 55 nos dio una media de 18.8, 62 nos dio una media de menos 11.8 y así sucesivamente. En lo cual la varianza poblacional obtuvo que 130, 1307.60 dividido entre 10 nos dio el resultado de 130.76. En la desviación estándar poblacional nos dio que utilizamos la fórmula de la raíz cuadrada, que fue 130.76, que nos dio el resultado de 11.435. El coeficiente de variación nos dio 11.435 dividido entre 73.8 multiplicado por 100, que nos dio el resultado de 15.49%. Siguiente página. En las conclusiones y aplicaciones en el mundo real o en medicina, los parámetros descriptivos son esenciales para cualquier análisis de datos, especialmente en biometría, donde la precisión y la interpretación son vitales. Interpretación crítica, no solo se calcula, sino entender lo que los números significan. Es la media representativa y hay valores atípicos que afectan los resultados. Precisión y comprobación, asegurar de la exactitud de los cálculos y validar los resultados para organizar la habilidad de los estudios biométricos. Comunicación efectiva, traducir hallazgos complejos en lengua clara, audiencias no técnicas, crucial en informes clínicos o de investigación. Toma de decisiones, seleccionar las medidas correctas según el tipo de datos y el objetivo del análisis biométrico. Ejemplo, el seguimiento del paciente, ensayos clínicos, etc. Hasta aquí mi participación y gracias.